Bienvenidos hoy, miércoles, a este estudio de Proverbios. Y te invito a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 2. Por favor, vamos a retomar desde el 10 y vamos a terminar el capítulo hasta el 22. Y ah, cantábamos que el Señor nos diera paz. ¿Y cuántos tenemos paz en este momento? ¿Cuántos de nosotros tenemos paz en el corazón? Esa es una buena pregunta. Y claro, es fácil perder la paz cuando estamos enfrentando ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Pero eh, la palabra de Dios es la que trae paz a nuestro corazón. Cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la traemos a nuestra mente, cuando la traemos a nuestro corazón también. Y eso es lo que hemos estado viendo en este capítulo de Proverbios. Hemos estado viendo que no solamente es importante oír y recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, no es solamente recibir las palabras, sino que además se trata de atesorar la palabra de Dios y es pasarla a nuestro corazón. Y hemos visto, eso vimos la semana pasada, la importancia de inclinar el corazón. Cuando hablamos de inclinar el corazón, obviamente, cuando tú te inclinas es porque estás reconociendo que hay algo superior que está sobre ti. Cuando uno se inclina, la persona cuando se inclinaban ante el rey, antiguamente cuando las personas saludaban al rey, se inclinaban y le daban un beso en la mano, reconociendo que eran súbditos del rey que tenían enfrente. Entonces, inclinar el corazón a la palabra de Dios significa que yo estoy cediendo a la autoridad de la palabra de Dios. Estoy cediendo a la autoridad que Dios tiene sobre mí como mi Padre Celestial, ¿no? Como mi Padre Celestial. Porque en el fondo soy su esclavo. Soy su esclavo. Hay una historia muy bonita de Abraham Lincoln, no sé si la han escuchado, que él fue alguien que luchó mucho por la libertad de la esclavitud. Y él compró un esclavo. Y ese esclavo, por costumbre, iba caminando detrás de Abraham Lincoln varios metros atrás, porque un esclavo estaba acostumbrado a hacer eso, no conocía otra cosa. Ellos fueron criados como esclavos y la posición de él siempre era detrás. Entonces Abraham Lincoln le dijo, yo te compré para que seas libre, hombre. O sea, tú puedes caminar como quieras, y puedes hablar lo que quieras, y puedes decir lo que quieras, y puedes hacer lo que quieras. Y el esclavo que iba tras él quedó pensando y no podía creerlo. Decía, ¿de verdad puedo decir lo que quiero? Sí, puedes decir lo que quiero. ¿Puedes hablar lo que quieras? Puedo hablar lo que quiero. ¿Puedo ir donde quiera? Sí, puedes ir donde quieras, eres libre. Y el esclavo lo quedó pensando un tiempo y dijo, he decidido seguirte, porque tú me has dado algo que nunca yo había experimentado, que es libertad. Y Jesús es esa persona, ¿ves? Que nos ha, con su amor y con el pago que Él dio por nosotros, por su sangre, nos ha dado libertad. Pero esa libertad no es para usarla en hacer cosas que antes nos hacían daño, sino que ahora es para seguirle, para en amor seguirle. Entonces, cuando nosotros vemos este proverbio y vemos que este padre nos habla como un hijo y nos dice que recibamos la palabra, que la atesoremos e inclinemos nuestro corazón, como vimos en el verso 2, nos está diciendo que nosotros voluntariamente queremos inclinar nuestra voluntad a la voluntad de las palabras que el Padre nos está hablando. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Y estamos viendo y pudimos ver que también cuando inclinamos el corazón a la palabra de Dios
viene esa hambre de buscarla más, de yo quiero más, ¿cierto? Es como que eso pasó, eso me pasó a mí cuando llegué a esta iglesia. Es como que quedé tan enamorado de la palabra de Dios, de cómo me la enseñaron y me la presentaron de manera simple, que yo dije, yo quiero más. Y es como que viene el deseo de buscarla, de procurarla, como los tesoros escondidos. Y es cuando nosotros cedemos, inclinamos el corazón a la palabra de Dios y nos sometemos a ella, es que el Señor, entonces vamos a entender lo que significa temer a Dios, y el Señor nos va a dar su sabiduría. Y la sabiduría, como dice el verso 10, va a entrar en el corazón. Y ¿sabes qué? Vamos a ver el día de hoy, y en los versículos que vamos a ver hoy, que no hay mejor protección para el corazón que la palabra de Dios en él. La mejor protección para el corazón es que la palabra de Dios esté en él y el corazón se incline a la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios va a ser una obra importante en mi vida. La palabra de Dios va a ser una obra importante cuando yo me incline el corazón hacia lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y eso va a ser una protección para un lugar tan sensible como es el corazón, ¿cierto? Es un lugar sensible, es un espacio sensible, porque el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. O sea, nuestro corazón es engañoso. Hacernos caso y hacerle caso a nuestra voz interior trae los más desastrosos resultados. Y ha traído los más desastrosos resultados en mi vida y en tu vida probablemente. Al escuchar el corazón, al seguir tus instintos, tus emociones o lo que tu corazón, tu interior te dice. Entonces, para protegernos de nosotros mismos, de nuestro corazón que es engañoso, ese es el diagnóstico de Dios. El diagnóstico de Dios es que tú y yo tenemos un corazón engañoso, tenemos el remedio. Y el remedio para eso es inclinarlo, es ceder el corazón, es humillar el corazón y someterlo a la palabra de Dios. No es suficiente estudiarla, ni escucharla, ni oírla, sino que tengo que inclinarme a ella. Tengo que entender que ella tiene la razón por sobre mí. Y necesito entender ese principio. Y ese es el elemento más que tiene más protección, que va a traer más protección a tu vida y a la mía. Te va a proteger en un futuro de muchas cosas. ¿De cuáles cosas te va a proteger? Vamos al verso 11. Dice, la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Fíjate que en estos versos tenemos nosotros, vamos a ver en estos versos, la protección que nos va a dar la palabra de Dios cuando yo me inclino a ella. ¿Sí? Cuando la sabiduría entre en mi corazón, cuando el conocimiento de Dios sea grato a mí, a mi corazón, cuando more en mí, cuando yo me incline ante Él, va a tener y va a traer protección a mi corazón. Y lo primero que va a provocar es, me va a dar discreción. ¿Qué es discreción? De acuerdo al diccionario, hay ¿se acuerdan que cuando los que estuvieron en el taller de inductivo, que es importante hacer un glosario de todas las palabras que salen y los conceptos, y tratar de buscarlos en dos lugares: los diccionarios comunes y corrientes que nos muestran el significado de la palabra, y también hay mucho material del griego y el hebreo para saber lo que el original tiene la intención de decir. La verdad es que discreción significa ser cauteloso al momento de hablar. También significa capacidad para tomar buenas decisiones, y creo que lo que más apunta es a tener un buen juicio y un buen discernimiento de las cosas. Ver las cosas en el fondo a través de los lentes de Dios, ver las cosas como Dios las ve, interpretarlas como Dios las interpreta, mirarla a través de sus ojos,
las situaciones que están ocurriendo enfrente de nosotros y no simplemente interpretarlas de acuerdo a como yo pienso. Eso es muy importante. Entonces, la mejor protección para el corazón es que la palabra de Dios more en nuestro corazón. Y eso va a traer entendimiento, discreción, que es lo primero, cautela, hacer y tomar buenas decisiones, pesar las cosas, tener un buen juicio, un correcto juicio de lo que está ocurriendo ante mis ojos. Y lo segundo es el poder para librarnos de la senda del mal. Mira, eso es muy importante. A veces pensamos que ser un cristiano es una lista de prohibiciones. No te juntes con, no hable esto, no hagas esto otro, y no hagas esto y no hagas lo otro. Hay mucha gente que todavía piensa que santificación, y si yo me quiero santificar, tengo que anotar las cosas que tengo que dejar. Tengo que cortar el cable, tengo que cortar el internet, la lista de qué no decir, qué no hacer, y voy a cumplir esta lista porque ahora yo soy santo. Nada más alejado de la realidad. Porque el único que nos santifica y en el cual puede ser santificado es a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la única que santifica nuestra vida. Es la gracia de Dios la que va a traer santidad a tu vida. No hay otra forma de hacerlo. No es una lista de cosas que tengo que hacer o no, sino es lo que la gracia de Dios va mostrándote en tu corazón. Porque, y esto es tan importante, para librarnos de la senda del mal. Eso es súper importante. La senda del mal. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, me voy a ir del trabajo donde estoy porque la influencia de mis compañeros de trabajo es fuerte, me voy a ir del barrio donde estoy porque venden droga y resulta que en todas las partes vas a encontrar droga donde vayas, me voy a ir de tal parte porque en realidad me quiero cuidar? Y está bien, puede ser que en algunos casos sea algo que te ayude, pero algo que te tienes que tener en cuenta: el único que te puede librar de la senda del mal, porque personas malas van a haber en todo lugar, personas que van a querer bajarte como cristiano y tentarte como cristiano. El Satanás te va a usar todo, en cualquier parte y en cualquier lugar, incluso dentro de la iglesia. Puede usar personas para bajarte, ¿ok? Para simplemente destruirte, para incluso llevarte al mal. Ojo con eso. El único protector para tu corazón, para liberarte del mal, es que la palabra de Dios more en tu corazón, en que tú te inclines a ella, seas obediente. Es lo único que nos va a librar del mal. No eliminar de mi lista esto otro, sino que me incline hacia la palabra de Dios. Eso me va a dar entendimiento, me va a proteger, me va a librar. Me va a proteger y me va a librar. Si yo pongo mi corazón bajo la palabra de Dios. Porque cuando pongo mi corazón bajo la palabra de Dios, la sabiduría de Dios va a morar en mi corazón. Eso es muy importante. La sabiduría de Dios. Recuerda que no estamos hablando de la sabiduría como concepto. Proverbios no está interesado en mostrarnos la sabiduría como concepto. Está interesado en mostrarnos la sabiduría de Dios. Entonces, cuando yo cedo a la palabra de Dios, me inclino a ella, entonces la sabiduría de Dios entra en mi corazón. Y me va a dar toda esta sagacidad de entender dónde estar, dónde no, qué hacer, qué no, cuándo decir sí, cuándo decir no. Y me va a librar. Trae libertad. ¿Te fijas? La libertad del ser humano está en someterse a Cristo. Parece extraño, ¿no? Parece una contradicción. Pensamos que libertad es deshacernos de algo. Así es como el mundo cree. Deshacerme de algo. Y libertad no es deshacerme de algo. Libertad es someterme a Cristo. Es esclavizarme a Él y encadenarme a Él. Eso trae libertad. Libertad de la senda del mal. Ese es el mejor protector de la senda del mal. Cuando more en tu corazón la palabra de Dios, cuando
por amor te conviertas en un esclavo de Cristo y su palabra, entonces vas a tener libertad y vas a ser guardado de la senda del mal. No vas a tener que irte a las montañas, no vas a tener que encerrarte en un convento, no vas a tener que encerrarte en una iglesia, simplemente vas a tener la libertad porque la palabra de Dios va a morar en ti. Y esa va a ser la protección para tu vida, porque la palabra de Dios actúa, te va a advertir, y el Espíritu Santo va a usar la palabra y usa la palabra de Dios para librarte. ¿De quién más te va a librar? Bueno, no solo del camino del mal. El mal es un camino, ¿verdad? Así como Jesús es el camino, hay otros caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es de muerte, ¿verdad? Entonces, nos va a guardar de los caminos del mal y también nos va a guardar, dice la segunda parte del verso 12, del hombre que habla cosas perversas. Interesante, el hombre que habla cosas perversas. Es decir, nos va a librar de esas personas, sí, incluso estando frente a ellas. Yo sé que a lo mejor es desagradable estar con personas que hablan perversidades todo el tiempo. Basta solamente escuchar a tus colegas de trabajo a veces, ¿verdad? Solamente basta escuchar a tu vecino. No puedes evitar que gente hable frente a ti cosas perversas. Pero la palabra de Dios en el corazón va a guardar tu corazón de esas palabras. Va a guardarte, mantenerte lejos, va a mantener tu corazón firme en lo que Dios y Jesús es. Me preguntaba yo, ¿cuántas palabras perversas escuchó Daniel en el reino de Babilonia? Cada día. Sus colegas de trabajo, ¿cuántas cosas perversas no hablaron? ¿Cuántas cosas perversas hicieron contra ellos? ¿Cuántas cosas perversas Daniel no podía controlar? Esos hombres que eran capataces iban a Nabucodonosor y le cuchicheaban cosas de Daniel y trataban de ponerlo contra él. Pero Daniel estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios moraba en su corazón. ¿Por qué? Porque propuso en su corazón, y ahí está el punto, ¿ves? Llegamos al corazón siempre, no contaminarse con la comida del rey, porque su corazón estaba inclinado a un solo rey, que era Jesucristo, era el Señor. Por eso pudo guardar su corazón, y por eso no le importó que hablaran palabras y cosas perversas y hombres que dejan las sendas rectas para irse a una senda torcida. No le importaba eso, porque a pesar de que esas sendas torcidas y estas personas de sendas torcidas a Daniel lo llevaron y lo acusaron y lo tiraron al foso de los leones, finalmente los leones, el Señor dice que cerró la boca de los leones. El creador de todo cierra la boca de los leones, es su creación, Él hace lo que Él quiere. Y pudo salir Daniel sin problemas, porque finalmente es el corazón estando firme en el Señor. No importa que los demás anden en caminos tenebrosos, anden por sendas y otros caminos que no corresponden, porque si tú estás firme en el Señor, entonces no importa lo demás. Y eso es muy importante, esa es la santidad real, ¿no? No de evitar contactos o cosas, pero sí lo que tú estás muy claro lo que es. El corazón está inclinado a Dios, y eso es lo más importante, como José, que su corazón estaba inclinado a Dios, no estaba inclinado a ninguno de los dioses que estaban ahí. Daniel lo mismo, todos los hombres que sirvieron en los reinos grandes, Nehemías lo mismo, sus corazones estaban en otro lado, no estaban ahí. Y eso los guardó en ambientes hostiles, en ambientes hostiles. Y a veces pensamos que nosotros los cristianos tenemos que estar en ambientes ideales. Pensamos eso. Ojalá todos los días estuviéramos en la iglesia, ¿verdad? En un ambiente ideal, protegido, porque todos decimos, ay, que la iglesia es un lugar protegido. Pero donde Dios nos ha mandado, no es la iglesia. Dios nos ha mandado afuera.
Dios nos ha dicho que vayan. ¿A dónde? ¿A dónde están los pecadores? ¿Te fijas? La iglesia, claro, nos edificamos para salir. Entonces la gente que estuvo en reinos y lugares paganos, lo único que lo guardó es que ellos inclinaron el corazón y lo tenían sometido a Dios y a su palabra. Y fue el protector de sus vidas. El 14 dice que nos guarda también de los que se deleitan en hacer mal y se regocijan en las perversidades del mal. Pareciera ser que describe a la gente de hoy, ¿verdad? Es como que la gente hoy se alegra de las cosas malvadas, de las cosas que están contra Dios. Se celebra el día del orgullo gay, se celebra cosas y alegría y oh, wow, qué alegría, qué regocijo, ¿verdad? Esa alegría. Ya la gente hoy se regocija en perversidades. Dice el 15, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. ¿Te fijas? Pero, y ahí está el tema también, familia, muy importante. Nosotros pensamos que tenemos que sacar a nuestros hijos de ambientes así. O que nosotros tenemos que salir de ambientes así. ¿Ok? Y otra vez te llevo a la Biblia, y otra vez te llevo a José. José era el menor. Y siendo el menor, fue vendido como esclavo. Era un adolescente. Y un adolescente con familia disfuncional, como dicen ahora. ¿Verdad? El papá quería uno, la mamá quería otro, y los hermanos no lo querían. O sea, era un desastre de familia, ¿verdad? Un desastre. Y a veces se idealiza tanto los personajes de la Biblia. Son personas comunes y corrientes. Una familia era un desastre, a pesar de ser temerosas de Dios. Y eso podría haber influenciado en José. Pero José fue guardado por el Señor, porque él decidió someterse a Cristo. Y someter su corazón, inclinar su corazón al Señor. Eso lo guardó en medio de tanta hostilidad que le tocó vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día vemos gente con miedo. Ay, a mis hijos les van a enseñar estas cosas en el colegio. Y sí, pero no hay nada más protector que tú le implantes la palabra de Dios en el corazón a ellos. Y eso va a ser su protección. Eso los va a proteger de todos estos caminos que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Y de qué más los va a proteger? Verso 16. Aparece un concepto que vamos a ver mucho en este libro de Proverbios. La discreción te librará de la mujer extraña. La mujer extraña, el concepto. Anótalo porque ese concepto lo vamos a ver un montón. Mujer extraña. Va a aparecer aquí, un poquito más adelante. En varias ocasiones vamos a ver el concepto mujer extraña. ¿Ok? ¿A qué se refiere el concepto de mujer extraña? Aquí están las características de la mujer extraña. Dice, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. La primera cualidad de la mujer extraña es que siempre te va a tratar de decir, de halagar, pero es falso. Es con una intención secundaria ahí detrás. La verdad está hablando como de una mujer prostituta en el fondo. Pero además una mujer, aquí está la otra característica, el 17, deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Hace dos cosas la mujer extraña. Se olvida, deja a su esposo, lo deja, lo abandona, y lo segundo que hace es olvidar el pacto con Dios. Olvidar ese pacto que tuvo un día con el Señor. Es una mujer que ha olvidado a Dios y ha dejado a su esposo. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos al 18. Porque su casa se inclina hacia la muerte. Fíjate que no hay nada más
fuerte que decir que la persona que cede a la mujer extraña está llegando a la muerte. Es como sumamente fuerte lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que cualquier persona, cualquier hombre que cede a esta mujer y pisa su casa, no va a salir vivo de ahí. No va a salir vivo de ahí. Va a matarte. Nos va a matar. Entonces, ojo con eso. Porque es muy difícil retomar cuando realmente una mujer de este tipo engaña a un hombre. Es muerte. Y es la paga del pecado, ¿verdad? Su casa se inclina en la muerte. Es como que tú entras ahí, entras en el círculo de ella y ella inevitablemente vas a salir muerto de ahí. No hay posibilidad que salgas vivo de una situación así. Pero si está la sabiduría de Dios en tu corazón y has inclinado tu corazón a su palabra y a su sabiduría, entonces eso te va a guardar de este tipo de personas. Te va a guardar. Y esta persona es real y esta persona va a venir y estas opciones van a estar. Eso es súper importante. Hay cientos de mujeres que te van a parecer más atractivas que tu misma esposa en el sentido físico. Pero el punto es que nosotros hemos decidido amar a nuestra esposa y hemos hecho un pacto delante de Dios. Ese es el punto. Y está para que la amemos por sobre todas las cosas. Y la podamos preferir por sobre todo. Eso es muy importante. Entonces, no es que va a haber falta de oportunidades, van a haber muchas oportunidades. Pero quien va a guardar el corazón nuevamente es la palabra de Dios dentro de nosotros. Va a ser el protector. Obviamente está pensado hombre, pero también hay hombres extraños, ¿no? Claro, también es el mismo concepto, la misma idea, pero hombres. También han abandonado a su esposa, también han abandonado a la mujer de su juventud para engañar a la mujer sin sabiduría. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios en el corazón nos va a guardar de esta mujer también. ¿Qué más dice el verso 19? Hay una advertencia importante. Todos los que van a ella no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Wow. O sea, Dios, que sabe más que nosotros, nos dice que si tú muerdes el anzuelo de la mujer extraña, no hay retorno. Hay un punto de no retorno. Por supuesto, no al Señor. El Señor nos perdona, es misericordioso, pero realmente tu vida no vuelve a ser nunca la misma. Siempre he tratado de revisar, mira, revisa la vida de los hombres de Dios que han cedido a la mujer extraña y mira sus vidas después, sus ministerios después. Han habido personajes muy famosos, ¿no? Del cristianismo que han cedido a la mujer extraña y sus ministerios nunca han sido lo mismo después. Aunque hay perdón, hay restauración y todo lo que quieras, hay un punto de no retorno. Es triste, pero es nuevamente la palabra de Dios en el corazón la que nos libra de esas tipo de cosas. La palabra de Dios morando en el corazón. Entonces, si tú vas tras esta gente, tras estas mujeres, nunca es un punto de no retorno y nunca vas a volver a alcanzar esa santidad y esa vida que llevabas antes. Es una advertencia seria, pero a la vez nos está dando el remedio, ¿cierto? Y el remedio es inclinar el corazón a la sabiduría de Dios para que ella entre en mí, me dé conocimiento y ese conocimiento sea grato a mí. Que los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Tan importante el corazón, familia, tan importante. No le hagas caso a tu corazón. Es lo peor que puedes hacer. Somételo, inclínalo a la palabra de Dios. Verso 20.
nuevamente retoma de lo que nos va a guardar la palabra. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos. Mira, hay personas que han caminado antes de nosotros estas sendas y han dejado una huella. Hebreos, en el capítulo 11, nos da y nos pone ese ejemplo. Nos dice, miren estos testigos, los que caminaron antes de ustedes. Y nos muestra a Abraham, nos muestra a José, nos muestra los patriarcas, profetas. Mírenlos a ellos. Y luego el capítulo 12 dice, puesto que tenemos tan grande nube de testigos. Pone a toda esa gente como testigos de que caminaron antes que nosotros la senda. Entonces dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y sigamos caminando el mismo camino que ellos caminaron. El mismo. El camino de justicia, la senda de los justos, el camino de los buenos ejemplos en Cristo. Ahí están, ya personas ya los caminaron, ahora caminémoslos nosotros. Ya hay personas que caminaron ese camino, esa senda, ya los caminaron por mucho tiempo, años atrás. Nuestros antepasados caminaron ya la senda. Todos los hermanos que se han ido aquí marcaron una senda, dejaron una senda. Todos los que se han ido con el Señor dejaron una senda. Todos los que se han ido en nuestra iglesia, que han sido muchos hermanos que se han ido a la presencia del Señor, nos dejaron una senda que caminar. Hay gente hoy que está dejando una senda trazada para caminar. Hay gente que ya está más cerca de partir y que está dejando una senda para caminarla. Entonces nos dice que la palabra de Dios en el corazón nos va a llevar a andar estos caminos que otros anduvieron antes que nosotros. Y que por eso para andar esos caminos debemos despojar de todo peso que nos hace, del pecado y de todo peso que nos asedia. Debemos dejar el peso del pecado, pero también debemos dejar el otro peso, que parece ser que no es tan grave como el pecado, pero igual no nos deja avanzar. Que son aquellas cositas y detalles que no nos dejan avanzar. El amor por algo más que no nos deja avanzar. Esas horas extras de play, de películas o de tiempo gastado en muchas cosas que no nos permiten avanzar. Que no necesariamente son pecados, pero que no nos permiten avanzar. Despojarnos de todo el peso y seguir. Y la sabiduría va a guardarnos en ese caminar. La sabiduría de Dios en el corazón es la que nos va a ir diciendo, por aquí amigo, por aquí, por acá, por aquí es. El Espíritu Santo va a estar hablando, por acá no es por acá. Se va a convertir en el faro en medio de la tormenta. Es por aquí está. Nos va a llevar a la salida cuando seamos tentados, ¿no? Porque como dice, no hay ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios da junto con la tentación también la salida. ¿Sí? Nos va a guardar. Ahora, ¿cuál es la herencia de haber guardado e inclinado nuestro corazón hacia la palabra de Dios, haciendo que la sabiduría de Dios entre en nosotros? ¿Cuál es la herencia? 21 y 22. Porque los rectos morarán en la tierra. Pues es lo primero. El guardar e inclinar nuestro corazón a la palabra de Dios, ¿sabe lo que nos va a permitir? Nos va a permitir morar en la nueva Jerusalén, en una ciudad nueva, en una ciudad donde lo más valioso en este mundo va a estar en el piso. ¿Puedes imaginarte algo así? El piso por donde tú andas va a ser de oro. Fíjate en eso. Esa ciudad no van a estar los injustos allí, solo los rectos de corazón. Son los que han cedido
y ha inclinado su corazón a la palabra de Dios. Los que son conocidos por Jesús. Hoy día leía un devocional y era fuerte realmente pensar que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Muchos, dice, muchos, no pocos, van a venir en aquel día diciendo, Señor, hicimos milagros en tu nombre. Puedes pensar, alguien hablando y sanando en el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Porque Jesús dice, él mismo les va a declarar frente a frente, no te conozco. No por la incapacidad que tenga Jesús de conocer a la gente. Está diciendo, no te conozco porque tú no me conoces. Porque muchos vendrán diciendo, hicimos milagros, esto. Y yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y uno dice, si son hacedores de maldad, ellos hicieron milagros. Echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero fíjate que hay algo, esas obras son malas si tú no estás sometido a Cristo. No valen. Porque Dios puede usar a cualquiera para hacer un milagro, te lo aseguro. Él no quiere personas que obren milagros, Él quiere personas sometidas a Él. Porque no hicieron la voluntad de mi Padre, esa fue la razón. No hicieron la voluntad de mi Padre, no se sometieron a mi Padre, no inclinaron su corazón a lo que mi Padre quería hacer. Ustedes hicieron lo que quisieron, en el nombre de Jesús. Y por misericordia salieron los demonios y la gente se fue sana, pero nunca los conocí. Es fuerte. Pero acá nos dice que los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Los que sí inclinamos el corazón, a lo mejor no hiciste ningún milagro, nadie se sanó por tu oración, pero si te inclinaste el corazón a Jesús y te sometiste a Él, vas a morar en esa tierra. Es fantástico. El cristiano normalmente y desgraciadamente mide el cristianismo por lo espectacular de que se hace. Y finalmente es el corazón. Dios mira el corazón y cuando dice que mira, lo mira de verdad. Y sabe quién se somete a Él y quién no. Entonces, vamos a recibir, vamos a morar en la tierra y vamos a permanecer en ella por siempre y para siempre porque hemos inclinado el corazón a Jesús. 22, el contraste. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Ellos no van a estar. No habrá allí más maldición, dice Apocalipsis. No habrá ya más maldición, porque los impíos y los malos estarán afuera, excluidos, no van a estar allí. No va a morar el mal allí, ni ninguna cosa inmunda andará ahí. Solo los que inclinamos nuestro corazón a Jesús y reconocimos nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él. Entonces, familia, como gran enseñanza hoy, y llevémonos esto para nuestra casa, no hay mejor protección para tu corazón que inclinarte a la palabra de Dios. Eso es lo que va a mantener tu corazón protegido, eso es lo que va a mantener tu corazón sometido, eso es lo que va a mantener tu corazón protegido de todos los males que hay alrededor y la maldad que hay alrededor nuestro. No vivas en una burbuja, sométete a Cristo y sigue viviendo tu vida. Y el Señor va a usarte ahí donde las papas queman, ¿cierto? Donde nos quiere usar. Porque ahí nos quiere usar el Señor. Donde las papas queman.
Dios quiere salvar a pecadores, al arrepentimiento traerlos. No quiere justos, quiere pecadores y los quiere salvar. Entonces, somete tu corazón a la palabra de Dios, inclínate a ella, la sabiduría va a entrar en el corazón, el conocimiento va a ser grato a ti y te va a proteger de todo lo que pase alrededor, de todo lo que ocurra a tu alrededor, sea lo que sea. La palabra de Dios en tu corazón va a protegerte de todo mal. Vamos a orar, familia. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche.